Jesús, hablando frente a los fariseos, les dijo a ellos: no juzguéis para que ustedes no sean juzgados. Es decir, deben tener cuidado cuando vayan a juzgar a una persona. Pasaron los años y aparece el apóstol Pablo y dice: ustedes, como hermanos de la iglesia, deben juzgar. Hay una tensión entre lo que dice el apóstol Pablo y lo que dice Jesús. Es lo que vamos a investigar en nuestra lección de hoy. Y te invito a que te quedes conmigo en Biblia a Fondo, un programa que tiene el propósito de ayudarte a ti y a mí a crecer en fe e intelecto. Para que este crecimiento se dé, vamos a orar. Dios, gracias. Ponemos en tus manos la forma en que juzgamos a las personas. En el nombre de Jesús. Amén. La lección que estamos estudiando es titulada Disonancia entre la fe y la práctica. Y la parte central de la lección es el apóstol Pablo tratando de corregir a esa iglesia que tanto aprecia. La corrección viene porque uno de los miembros estaba practicando el incesto. Un tipo de pecado que ni siquiera en la comunidad gentil de los gente pagana se practicaba. Y lamentablemente era una situación que era pública y todavía peor, aunque era una condición pública, el orgullo espiritual hacía que los hermanos dijesen: no, eso no es problema, eso no es problema. Mantenían una conducta indolente ante el pecado en la iglesia. Frente a esto, el apóstol Pablo dice: nos vamos a reunir, reúnanse, y yo me reuniré con ustedes en espíritu, y mi decisión es: echen a ese individuo al enemigo. Esa es la parte céntrica de la lección. La lección termina diciendo en el verso 12, 1 de Corintios 5:12, que el apóstol indica: ustedes están puestos para juzgar. Y esa es la aparente disonancia. Pablo le dice a los hermanos: ustedes están puestos para juzgar, pero Jesús dice a los fariseos y escribas: no pueden juzgar. ¿Por qué sucede esto? Sucede que en este texto bíblico y en el otro hay una misma palabra. Y eso es delicado cuando aparece una misma palabra, porque uno no puede establecer diferencia, a menos que uno se concentre bien en el contexto. Ahora, en la primera instancia, Jesús está hablando con los fariseos y la palabra que utiliza Jesús para referirse al tipo de conducta que tenían ellos es crino, que es un tipo de palabra que se utiliza cuando tú quieres referirte a una persona que utiliza un juicio con el propósito de condenar. Cuando la persona trata de establecer superioridad espiritual. Y era el tipo de comportamiento que tenían los escribas y fariseos. Porque el juicio de ellos venía desde una condenación hipócrita. Es decir, que tenían la intención simplemente de establecer superioridad espiritual. Pero el tipo de juicio que el apóstol Pablo menciona aquí es distinta. Este juicio de los fariseos es desde la arrogancia, es del sentimiento de condenación, es tratando de tomarse la prerrogativa de Dios y ser Dios, es de intentar jugar a Dios. Pero el juicio que el apóstol Pablo menciona aquí es con la misma palabra, pero con un tipo de variación. Nosotros dijimos que la palabra era crino, pero ahora el apóstol Pablo utiliza en 1 Corintios capítulo 5, verso 1 hasta el 13, la palabra anacrino. ¿Qué significa anacrino? Anacrino la utiliza una persona que intenta examinar la conducta de otra. Es intentando examinar la conducta de otra. Pero más interesante aún, se dice que es con el propósito de discernimiento y también de restauración. Y restauración principalmente comunitaria, porque estamos hablando en este contexto de una comunidad. Y otra particularidad que tiene este juicio es que tiene el propósito de disciplinar a la persona. Ahora, si te fijas muy bien, el apóstol Pablo termina el texto diciendo que los hermanos tienen la responsabilidad de juzgar a los que están dentro. A los que están dentro. No es el propósito del apóstol Pablo indicarle a sus hermanos: miren, tienen que juzgar a los que están fuera. No, él dice, ese juicio le compete a Dios. Pero nosotros que estamos aquí debemos examinar la conducta de los demás. Y si no están bien, hay que conversar con ellos. Y esta idea se parece mucho al principio de Mateo 18,
del 15 al 18, donde se envía a la persona a que cuando vea que un hermano no está caminando de la manera más apropiada, converse con él, oriéntele, y si él mejora su conducta, bueno, habrá ganado a uno, ¿eh? Habrá ganado a uno, habrá mejorado la comunidad. Es muy parecido. Así que hay una diferencia entre juzgar, como los fariseos, y una diferencia entre juzgar, como lo dice Pablo. Pablo está diciendo, tienes que juzgar a los de tu comunidad, tienes que examinarlo con el propósito de restaurarlo, con el objetivo, no con el objetivo de condenarlos. Ahora, la pregunta que te hago, o que nos hacemos en esta lección es, cuando en tu iglesia hay pecado, cuando hay personas que, cuando tú los analizas, hay una disonancia entre lo que dice la palabra de Dios y lo que ellos hacen, ¿qué tú haces? ¿Cómo tú respondes ante esa situación? Porque al fin y al cabo, el poeta Ralph Emerson decía, tus acciones resuenan tan fuerte en mis oídos que no me dejan escuchar lo que tú quieres decir. Y eso sucede en la iglesia. Personas que tienen un ideal de ser mejores, pero no lo logran. Y eso sucede en la iglesia, que de paso, a la iglesia de Gálatas, el apóstol Pablo le escribió diciéndoles, no pueden darse la borrachera, no pueden tener malicia, no pueden ser fornicarios, no pueden ser adúlteros. El apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia que se espera que tenga una conducta celestial, pero están en borracheras, al igual que la iglesia de Corintios, están en fornicación. Así que hay una disonancia entre lo que dice la palabra y lo que practica el creyente. Pero el ideal de Dios es que nosotros vivamos en lo que Él presenta en la palabra, no pecar. Pero Él sabe que nosotros pecamos. Entonces, la conducta de Jesús ante los que pecan, ante los que tienen esa disonancia es, hijitos míos, estas palabras os escribo para que no pequéis. Pero si pecan, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. La palabra de Dios está diciendo claramente aquí que Jesús mantiene no un juicio condenatorio simplemente. Él puede condenar. El juicio le compete a Él y al Padre, pero no lo hace de esa manera. Aunque Él tiene esa responsabilidad, no lo hace simplemente así. Jesús cuando enjuicia, cuando lleva el proceso de juicio, investiga. Y cuando investiga, si viene condenación, condena, pero hay mucha parte en su juicio que tiene el propósito de restaurarnos y nos llama a nosotros a que no haya en nuestras vidas una disonancia entre la forma que Él juzga y la forma en que nosotros juzgamos. Él pide que nosotros seamos como, que juzguemos como nos está pidiendo aquí, que podamos examinar y en ese examen podamos nosotros mirar y ayudar y que nuestro fin sea siempre restaurar. Repito la pregunta. Cuando en tu iglesia hay pecado, ¿con qué propósito juzgas? Yo quiero que tú me dejes tu comentario en la caja de comentarios, por favor, y que sigas la cuenta si no lo has hecho y dejes un me gusta y compartas el contenido con un amigo. Pero déjame en la caja de comentarios cómo tú respondes o cómo normalmente las personas responden ante estas situaciones. Yo te quiero invitar a que tú seas fino en esta realidad, porque Dios espera que tú y yo juzguemos de la mejor manera posible. ¿Y cuál es de la mejor manera posible? Siendo nosotros conscientes de que todos pecamos. Salomón decía que no hay hombre en la tierra que no peque. Isaías decía en el capítulo 53 de ese libro que lleva su nombre, todos nos descarriamos. El apóstol Pablo mismo decía en Romanos 3, 9 al 12, que todos nos descarriamos también. Todos nos descarriamos. Así que Dios nos invita a ser más compasivos. Y te invito a que escribas su respuesta en la caja de comentarios, porque hoy quiero resaltar un comentario interesantísimo. Quiero decirte que cada comentario que nosotros le veamos con un tono de mucha consagración y de mucha ayuda, con un tipo de testimonio, entonces nosotros lo vamos a resaltar en la caja de comentarios. Como decía nuestro hermano apóstol, yo decía apóstol Pablo, nuestro hermano Pablo, hicimos una pregunta en la lección pasada y él responde diciendo, la bendición de Dios se ha reflejado más en mi vida, no necesariamente los momentos de abundancia, sino en aquellos momentos en que su presencia me sostuvo cuando mis fuerzas eran insuficientes.
He visto su bendición cuando abrió caminos donde no los veía, cuando me dio paz en medio de las pruebas, cuando protegió a mi familia y cuando transformó dificultades en oportunidades para crecer espiritualmente. Es un comentario bonitísimo. Así que este es el comentario que me gusta y quiero invitarte a que dejes el tuyo. La pregunta, te repito, la pregunta es: cuando en tu iglesia hay pecado, ¿con qué propósito normalmente juzgamos?